Bienvenido a factorar una suma o diferencia de cubos. Esta es una de las formas de factorizar donde tiene que tener que memorizar estas fórmulas. No es intuitivo como muchas de las otras técnicas de factorización. Una pareja para avisar es que puede ser una suma o una diferencia de cubos y será factor. Recuerda, cuando tienes cuadrados, tiene que ser una diferencia. También aviso que una suma o diferencia de cubos. El factor en un binomio tiene un trinomio. Me gustaría tomar un momento, pensar y verificar al menos una de estas fórmulas. Si la suma de cubos tiene estos dos factores, eso significa que estos dos factores deben dividirse incluso en a cubed más b cubed. Entonces, lo que haremos antes de comenzar es tomar esta suma de cubos y dividir por a más b para asegurarse de que obtendremos un cuadrado, a más b cuadrado como el cociente. Así que va a aparecer algo así. Ahora lo primero que hacemos es poner algunos términos cero, así que todo se alinea bien. Esto es lo que quiero decir con eso. Vamos a poner en más 0 a cuadrado b, más 0 a cuadrado. Y luego hemos cubierto más b de acuerdo, vamos a seguir adelante y comenzar ahora. ¿Qué tiempos a nos dará un cubierto? Bien, eso sería a cuadrado. Ahora multiplicamos el tiempo cuadrado a la cantidad a más b, eso nos daría a cubierto más a b cuadrado. Ahora recuerda, cuando estás realizando una división larga, realmente restas cada vez. Pero en lugar de restar estos, lo que vamos a hacer es agregar los opuestos. Así que cambiaremos esto a la adición. Eso será negativo y eso será negativo. Así que el resultado aquí es a cuadrado b. Entonces bajamos el próximo plazo, más 0 a cuadrados. Y ahora repetimos. ¿Qué tiempos a nos dará a b cuadrado b? Eso sería un ab negativo, así que escribiremos abajo ab. Entonces multiplicaremos a bx a, que sería a cuadrado b. Y luego tenemos un ab cuadrado. En lugar de restar, ahora agregaremos los opuestos. Así que el resultado aquí es a más ab cuadrado. Traer nuestro último plazo. Vaya a través de este más tiempo. ¿Qué tiempos a nos dará ab cuadrados? Eso sería b, así que ahora multiplicaremos. B cuadrado x a, eso es ab cuadrado. Y b tiempos cuadrados b nos daría b al tercero. Ahora, desde estos son los mismos, si restricamos, tenemos un restante de 0, que es lo que esperamos. Dado que el cociente es un cuadrado, ab más b cuadrado, hemos verificado que un cubo más b cubierto debe igualar al divisor. A más b veces nuestro cociente, a cuadrado, ab más b cuadrado. Ahora me animaría a adelante y pruebe esto. Con una diferencia de cubos también, solo para verificar las fórmulas son válidas. Vamos adelante y pruebe algunos problemas de factorización ahora. Si queremos factor a cubado, 27. El primer paso es verificar que tenemos una diferencia de cubos. Bueno, es bastante obvio, x cubed es un cubo perfecto. Podemos escribir esto como x levantado al tercer poder. 27 tiene tres factores iguales. 27 exactamente igual a 3 al tercer poder. Entonces, lo que me gusta hacer es enumerar el valor de a y b antes de usar la fórmula. Entonces, mirando la segunda fórmula aquí, podemos ver que a es igual a x, y nuestra b es igual a 3. Vamos adelante y llene la fórmula ahora. X cubierto, 27 debe igualar un tiempo binomial, un trinomial. El binomial va a ser a, b, que sería x, 3. El trinomial comienza con un cuadrado, que sería x cuadrado más a xb, o a xb sería x3 o 3x. Y luego, por fin, tenemos más b cuadrados. B cuadrado sería 3 cuadrados o 9. Vamos adelante y pruebe otro. De nuevo, el primer paso es verificar que tenemos una suma o diferencia de cubos. Pero el problema aquí es que 5x cubed no tiene tres factores iguales. Así que realmente estamos haciendo la pregunta equivocada. Recuerde, el primer paso en cualquier problema de factorización es buscar el factor común más grande. Y estos dos términos tienen un factor común de 5. Es extremadamente importante que nunca olvidemos acerca del primer paso en factorizar, que es buscar el mayor factor común. Vamos adelante y factoramos los 5. Eso nos daría x cubos. Si factoramos un 5 de 575,
Quedamos con 125. Ahora tenemos una suma de cubos, porque puedo escribir esto como x al tercer poder más 5 al tercer poder igual 125. Entonces, ahora usaremos la primera fórmula, donde a es igual a x y b es igual a 5. Necesitamos ser un poco cuidadosos aquí. Vamos adelante y escriba esto. Esto va a igualar 5 veces el binomial veces el trinomial. Así que nuestro binomial será a más b, x más 5. Nuestro trinomial va a ser a cuadrado, que es x cuadrado. Será 5x, más b cuadrado. B cuadrado sería 5 cuadrados, que es igual a 25. Ok, espero que encuentres este video útil. Gracias, tenga un buen día.